habíamos quedado en la clase pasada cómo se diseñaba la red de desagües. En los pisos superiores se verificaba que los ramales a donde se iban a conectar los accesorios o los aparatos sanitarios eh, de las diferentes baños y los diferentes zonas de servicio y cualquier desagüe adicional que hubiese, se conectaban a ramales horizontales. Y esos ramales horizontales se conectaban a unos bajantes. Los bajantes la llevaban hasta el primer piso y la verificación hidráulica se hacía en el primer piso, en diseñando la red de registros, pues lógicamente obedeciendo a un trazado previo, ¿no? Por eso es importante que ustedes sepan que pues eh, aunque yo les ponga el mismo plano, por decir algo, para que ustedes me hagan un diseño de una red, si no se consultan, si no se copian, lo más probable es que ninguno de los diseños que ustedes hagan se parezca el uno del otro, ¿cierto? ¿Por qué? Porque cada cabeza pues tiene su forma de pensar y tiene su trazado. ¿Cuál es lo importante? Lo importante es que se cumplan las normas de capacidad, ramales horizontales, lo de las bajantes, y al final, como les dije, se verifica en un cálculo hidráulico, en un cuadro que estuvimos trabajando la clase pasada y que vamos a terminar hoy. Entonces, lo claro es que hay unos cuadros donde aparecen las capacidades máximas que pueden transportar en unidades de accesorios los, eh, eh, los diferentes diámetros, tanto en bajantes como en ramales horizontales. Y eso es lo que uno tiene que chequear. Si uno hace un trazado con una conexión de un ramal horizontal, tiene que chequear que el diámetro que le ponga no, la capacidad que le conectó usted no exceda la capacidad máxima establecida en la norma. Ese chequeo. Y al final, en el cuadro de cálculo que se hacen para diseñar los desagües de registro hasta el alcantarillado, hay que chequear la velocidad real, que no esté por debajo de la mínima, que es 0.40, al igual que la tractiva mínima. Esos son conceptos que ustedes debieron ver en el sistema de alcantarillado que se da en Sanitario 1. En los sistemas de alcantarillado es el mismo cálculo. Se calcula el caudal a tubo lleno, uno calcula por las unidades, acá en este caso las unidades por el método de Hunter, y le asigna a cada tramo su caudal. Hace la relación Q sobre Q y entra en la tabla de relaciones. Eh, Vamos a ver si nada, esto no quiere abrir. Qué vaina tan fregada esto. Un momentico, me disculpa.
No, definitivamente está complicada la apertura del archivo, no sé qué es lo que pasa, está ahí medio bloqueado. Pero bueno, entonces definamos, repasemos el cuadro. Okay. ¿Cuál va a ser la mecánica para evaluar esta parte del curso? Lo mismo que hemos venido haciendo. O sea, yo les voy a poner por grupo para que me diseñen un sistema de desagüe de un edificio. Entonces, ¿Oh? sí, O sea, ese va a ser que un trabajo. sí, un trabajo para evaluar el tema de desagüe, ¿ok? Ah, ok. Bueno, entonces, en la clase pasada habíamos definido los tramos que se necesitaban para conectar todo el sistema de alcantarillado. El tramo desde el registro 1 al registro 2, del registro 2 al registro 3, del registro 3 al registro 4, del registro 4 al alcantarillado. Vamos a ir quitando el color para saber que ya pues diligenciamos la primera columna del, del cuadro. Ok. Entonces la segunda dice unidades del tramo. Ya para cada uno de los tramos dijimos, para cada uno de los registros, pues por ejemplo, para el registro 1 le entran 8 unidades, al registro 2 le entran 46 y al registro 3 le entran 46. Al registro 4 no le entra nada. Esa cuenta la sacamos en la clase pasada, ¿cierto? Eso no tiene ninguna complicación. Estas fueron las unidades que se conectan a cada uno de los registros. ¿Ok? Profe, no está presentando, profe. Bueno, un momentico. Listo, ahora sí. Ay, Dios mío. Ya aparece el cuadro. Sí, señor, ya aparece. Sí, señor. Bueno, listo. Entonces, dijimos que para poder conectar con el ejercicio que hicimos en el plano, eh, eh, un momentico que otra vez se me saltó esta vaina aquí. Qué vaina tan fregada está. Necesita la patada, hermano. Ya aparece otra vez el cuadro de Excel en sus monitores, en sus pantallas. Sí, señor. Bueno, listo. Entonces dijimos que para poder conectar las aguas residuales del edificio que les presentamos la vez pasada, se necesitaban los tramos del registro 1 al registro 2, del registro 2 al registro 3, del registro 3 al 4 y del 4 al alcantarillado. Eso
no tiene ningún problema, que fue lo que trazamos, ¿cierto? ¿Está claro? Los Sí, tramos. señor. Bueno, ¿ustedes están viendo ahí o les agrando el bien o agrando más la pantalla? Ahí está mejor. Se ve Sí, bien, ahí profe. está mejor. Bueno, vamos. Se ve bien, profe. ¿Ah? ¿Se ve bien? Ok, perfecto. Bueno, entonces, dijimos que para cada uno de los registros llegaban unas ciertas unidades. La que le llegaba de los bajantes y la que entraba de los baños que estaban en el primer piso. Entonces, al registro 1 le llegaron 8. Al registro 2 le llegaron 46. Al registro 3 le llegaron también 46. Al registro 4 no le llega nada. 0. Entonces, las unidades tributarias, el primer tramo, el R1 y R2, solamente le entra las mismas, ¿cierto? Del registro 1. Pero ya cuando va del registro 2 al registro 3, recibe las correspondientes al tramo R1 y a las del propio tramo. O sea, es la sumatoria de estas dos. Así. Entonces, la fórmula, fíjense, es este más este. ¿Ok? Entonces, el tramo R2, R3 tendría 54 unidades. Ahora, el registro R3, R4 le entran 46, pero atrás vienen 54. Entonces, al tramo llegarían 54 más 100, o sea, la misma sumatoria. Daría 54 más 46, perdón, 54, la suma de estas dos daría 100. Y adicionalmente, la otra R3 al alcantarillado sería la misma, transportarían las mismas 100 más lo que recibe R4, que es 0, entonces sería 100. Transporta lo mismo, porque ahí en el registro 4 no entra nada más. Entonces, estamos claros cómo se llenan estas unidades tributarias. Estas son las unidades del tramo y las unidades tributarias por tramo. Las unidades del tramo y las tributarias, que es una sumatoria acumulativa. ¿Estamos claros ahí? Sí, señor. Bueno, Sí, profe. correcto. Entonces, la siguiente columna en el cuadro es repetir estas unidades de cálculo, o sea, con la que se va a calcular es la misma esta. Fíjense que la fórmula es C8, o sea, igual a la que queda al lado. 8, 54, 100 y 100. Correcto. Entonces, estas son las unidades que nos van a permitir a nosotros, calcular cuál es el caudal que transporta cada uno de los tramos. ¿Y cómo se hace? Bueno, ya lo anotamos en la vez anterior. Vamos a mirar aquí y vamos para que el cuadro, como ya lo vamos a ocultar estas columnas. Y fíjense, el caudal real. Si usted busca en la tabla de Hunter, fíjense, para 8 unidades el caudal es 0.20. Para 54 unidades, 0.60. Para 100 unidades, 0.89. Y para 100 unidades, 0.89. Aquí utilizamos la fórmula, perdón, el cuadro o la tabla de Hunter para hallar estos caudales. ¿Estamos claros ahí? Sí, señor. Entonces es simplemente buscar en la tabla de Hunter. Fíjense que la tabla de Hunter tiene dos columnas, una que corresponde a sanitarios de fluxómetro y otra que corresponde a los sanitarios de tanque. Los sanitarios de fluxómetro son, ustedes los conocen, allá generalmente se utilizan en los centros comerciales, inclusive a veces pues donde se atiende público. Si ustedes han ido al Guacarí o al propio Éxito,
ven que los sanitarios en los baños son sanitarios de fluxómetro. Entonces, esos sanitarios pues gastan mucha más agua. Como los sanitarios de este proyecto eran de tanque, entonces buscamos en la columna de tanque. Voy a mostrarles nuevamente vamos a salirnos de aquí y les voy a mostrar la tabla de Hunter. Ya están viendo en su pantalla la tabla de Hunter. Sí, señor. Dice caudal máximo probable, método de Hunter para Colombia. Es un trabajo que hicieron unos estudiantes de la universidad, de una universidad de Bogotá, pues donde, porque antes trabajaba uno con la tabla de Hunter, pero la tabla gringa, y entonces, pues los caudales son mucho mayores. ¿Por qué? Porque, pues, siempre tienen en consideración que hay consumo para agua fría, para agua caliente, entonces son mucho más grandes, son mucho mayores. Entonces, estos señores se dedicaron a hacer un estudio y lógicamente estos caudales bajaron un poco, un porcentaje significativo, y de hecho, aunque esto no está normatizado, aceptado, pero yo he hecho los diseños que ustedes quieran en eso y funcionan muy bien con los caudales aportados o adoptados en esta tabla. Entonces, fíjense, hay una columna para fluxómetro y una columna para tanque. El número de unidades está aquí, entonces simplemente buscar unidades. 8, ya dijimos que era .20. 46, creo que era el 46.54, no sé. 100, dijimos que .89. Podríamos hacer la interpolación, pero dijimos que .89. Entonces, es buscar aquí. ¿Está claro eso? Para determinar qué caudal fluye a través de cada tramo. Sí, profesor. Bueno, listo. Seguimos entonces en la tabla, ¿ok? Un chico que aquí me salió. Bueno. El caudal, bueno, otra columna que hay que llenar es el caudal a tubo lleno. El caudal a tubo lleno es se calcula utilizando la fórmula de Manning. La fórmula de Manning la fórmula de Manning tiene unos parámetros que es que el caudal es igual al el área de la sección de flujo por el radio hidráulico a la 2/3 por la pendiente a la 1/2 sobre el coeficiente de Manning. Digamos que esa fórmula es para general, pero cuando es a tubo lleno, ¿qué pasa? Que ustedes saben que el radio hidráulico es el área, sección hidráulica sobre el perímetro mojado. Entonces, cuando el tubo está lleno,
toda la circunferencia está mojada. Entonces, ¿cuál sería el perímetro mojado de un círculo? O sea, la longitud de la circunferencia, en otras palabras. Pi por D, ¿cierto? No los oigo. ¿Me están escuchando? Sí, señor, Señor, analizando sí lo se que usted escucha. dice. Pero por eso, ¿cuál es? Nuevamente les pregunto, ¿cuál es? Recuerden, o sea, la fórmula de Manning, la conocen, la vieron en hidráulica, la vieron en sanitaria 2, perdón, en sanitaria 1. ¿Saben a qué me estoy refiriendo, no? O tengo que recordarles la fórmula de Manning, les pregunto. Pues sí, lo que pasa es que tantas fórmulas que dimos. Que la de Darcy, que la de Hazen Williams, que la No, de... pero es que la fórmula de Manning es para conductos sometidos, que no están sometidos a presión. Lo que es Manning, Hazen Williams, Darcy Weisbach, Flaman, son para tuberías sometidas a presión, que no es el caso de los desagües de aguas residuales, que son tuberías que no que están sometidas solamente a la presión atmosférica, ¿ok? Listo. Entonces, a tubo lleno, fíjense, la fórmula de Manning relaciona el área sección hidráulica. Bueno, vamos a mostrarle la fórmula de Manning, porque si no, no vamos a avanzar. Un momentico y ya la encuentro y se las regalo. Uf.
Un momentico, ya. ¿Ustedes están viendo todavía el cuadro de Excel? Sí, señor. Bueno. Esta es la famosa fórmula de Manning. Ya reducida a su más mínima expresión. ¿Por qué? Porque la ecuación original de Manning relaciona el radio hidráulico y el área de la sección hidráulica. Pero como a tubo lleno, vuelvo y repito, ustedes saben muy bien lo que es el perímetro mojado. O sea, la parte de la sección que está en contacto con el agua. A tubo lleno, toda la longitud de la circunferencia está mojada, ¿cierto? Entonces el perímetro es la longitud el perímetro mojado es la longitud de la circunferencia. ¿Y cuál es la fórmula para uno calcular la longitud de la circunferencia? Pi por el diámetro, esa es la fórmula. Entonces, al hacer uno los reemplazos, al final le queda que la fórmula para uno calcular el caudal a tubo lleno de una sección es esta, donde el caudal se da en metros cúbicos, el diámetro en metros, aquí está elevado a 8 tercios, la pendiente en metro sobre metro, y N es el coeficiente de rugosidad de Manning, que para tuberías plásticas es 0.09. Entonces, esta
esta columna de caudal a tubo lleno corresponde a aplicar esta fórmula. ¿Sí? Punto 0312. Esta que está aquí, ¿ok? Vamos a bajarla un poco. Insertar. Entonces está claro de dónde viene cómo se llena la columna que corresponde al caudal a tubo lleno. Aquí. Vamos a hacer un ejercicio. Para calcularlo. Bueno, es simplemente aplicar la fórmula esa ya. No vamos a perder tiempo. Y entonces, ¿está claro cómo se llena esto? Entonces, es aplicar esta fórmula metiendo el caudal en metros cúbicos segundo. Lógicamente que este caudal, no, perdón, el caudal es metros cúbicos segundo. Entonces, para calcular ese caudal es 0.312 por el diámetro. El diámetro, ¿cuál es el diámetro? Bueno, el diámetro se consigue en tabla y el diámetro de 4 pulgadas es 0.1016. Entonces, ese es el valor que tienen que elevar a la 8 tercios y la pendiente en metro sobre metro. Bueno, entonces el cálculo de la pendiente, ya vimos cómo se daba el cálculo de la pendiente, lo vamos a ver más adelante. Entonces, bueno, discúlpenme un momentico. Edgardo, ¿cómo estás? Edgardo, estoy en clase. Cuéntame, pero ¿cuál es? O sea, vi que ayer me llamaste. ¿Cuál es el tema? Listo, hermano, pero en el momento, pero en el momentico estoy en clase, hermano. Estoy en clase virtual y no te puedo colaborar. Yo te llamo después de 6 de la tarde. ¿Viste? Ok, listo, pues, chao. Bueno, entonces está claro cómo se llena esto, pero lógicamente que nosotros debemos primero diligenciar los anteriores, porque fíjense que la fórmula de Manning involucra la pendiente. Entonces, si involucra la pendiente, lógicamente debemos calcular primero la pendiente para poder calcular el Q a tubo lleno. ¿Ok? ¿Estamos claros allí? Por el momento sí. Bueno. El tema de las longitudes. Bueno, viene la pendiente, pero la pendiente vamos a dejarla ahí a ver cómo se calcula. ¿Ok? Las longitudes es simplemente medir cuánto hay de registro a registro en el plano. Ya ese ejercicio lo hicimos el, el, el martes, ¿cierto? Perdón, el lunes. Al igual que los diámetros dijimos que en los ramales horizontales, inclusive este ramal, el último, se puede conectar en 4 porque es suficiente. Apenas tenemos 100 y un ramal de 4 pulgadas da hasta 160. Pero por norma, la tubería que va del registro domiciliar, que es el que queda en el andén, hasta el sistema, a la tubería de alcantarillado principal en la calle, debe ser en 6 pulgadas. Entonces, es claro que los diámetros son fáciles, ¿no? Que ya están definidos. ¿Estamos claros ahí? ¿Es claro eso? Sí, profe. Ok. Bueno, la siguiente, eh, la siguiente, eh, la siguiente
Vamos a rebajar un poco para que podamos ver aquí un poco esto. Las siguientes columnas corresponden a lo que se llama cota rasante y cota batea. ¿Cuál es la cota rasante? La cota del piso terminado del registro al cual hacemos referencia. Aquí el inicial y acá el final. Aquí el inicial en este tramo, ¿cuál sería? El registro 1. Y el final, el registro 2. En el siguiente tramo, el inicial es el registro 2 y el final el registro 3. Y así sucesivamente. ¿Es claro eso? De la ubicación y de qué es la cota rasante. Bueno, ahora sí, profe, la clase pasada sí estaba yo una pérdida bien brava, pero ya, o sea, es la cota del piso del registro. Del piso, no, de la parte superior del registro, de la tapa, mejor dicho. Ah, de la tapa. Bueno, yo De la intentaba. tapa. Por eso es cota rasante, la cota de la rasante, o sea, del terminado, de la tapa. Ah, listo, de la tapa, listo. Ya. Sí, señor. Estas cotas corresponden a la topografía del sistema. En este caso, recuerden que dijimos que el primer piso del edificio es el 00. Como los registros están, digamos que en la parte de afuera, baja 15 centímetros. Eso pusimos ahí que era 15 centímetros, pero uno tiene que obedecer los niveles que nos haya diseñado el arquitecto, ¿no? En este caso, el registro 1, el registro 2, el registro 3 y el 1, el 2 y el 3 están en la menos 15, fíjense, todo aquí están en la menos 15. Aquí en el tramo el registro inicial, que es el 3, sigue en la menos 15, es el mismo. Pero cuando ya lleva el 4, baja otro escalón. Eso nos dio la topografía, que en este caso es el andén, porque ese es el registro domiciliar que siempre se coloca en el andén del edificio, en el andén de la calle. Ahí debe ir ese registro. Entonces, ya baja 15 centímetros menos, entonces la cota sería la menos 30, ¿cierto? Bueno, entre el registro 4 y el alcantarillado sería la menos 30. Comienza con el 4 que tiene acá la cota, la misma, menos 30. Y la calle tiene 15 centímetros más bajo, que es lo que corresponde al bordillo. O sea, del andén a la calle hay 15 centímetros de diferencia. Entonces, la cota rasante de la tubería de alcantarillado principal es la menos 45. Estamos claros allí en cuanto a cota rasante. Sí, Sí, señor. profe. Bueno, ok. Entonces, ahora comenzamos con la cota batea. ¿Qué es la cota batea? Digamos, la cota fondo de los registros o cota fondo de las tuberías. O sea, y hay una cota fondo o batea inicial y otra al final. O sea, en este tramo específico, aquí se pondría la cota inicial, la cota batea en el registro 1 y acá la cota batea en el registro 2. Esa sí es la cota del piso, de profe. La cota del piso del registro que corresponde a la parte inferior interna de la tubería, que se llama cota batea. ¿Ok? Sí, señor, ahora sí. Bueno, entonces comentábamos el lunes que qué me determina a mí el fondo del registro más alejado de la calle, que es el que por donde debo comenzar, ¿cierto?
ese registro más alejado de la calle, ¿cuál es el nivel que yo tengo que conectarme? Tengo que saber específicamente cuánto es la altura de la viga cimiento para yo pasar por debajo. Ok. Entonces, vamos a ver si yo puedo aquí ponerles. Estoy bloqueado aquí, que se me bloqueó el AutoCAD. No he podido. Nada, no hay fórmula. Vamos a ver si insertar. Un momento, que estoy tratando de buscar una solución al tema. Vamos a mirar un dibujo que acabo de hacer. ¿Están viendo unas formas que se presentaron? Sí, profe. Sí, profe. Listo, bueno. Entonces, si tenemos esta en la sección del tubo, esta parte inferior que está aquí sería la cota batea, o sea, la cota a la cual se encuentra ubicada la parte inferior interna del tubo. Eso es importante porque el tubo tiene un espesor, la lámina del tubo tiene un espesor, pero uno pone la cota batea, o sea, la cota interna inferior del tubo. Entonces, por ahí aclaramos el tema de la cota batea, ¿cierto? Bueno, ahora, para definir, digamos que eh,
Entonces aquí tenemos digamos que un esquemita de si este que está aquí rectángulo es el registro, esta es la viga y esta es la tubería. La tubería en el primer registro debe pasar por debajo de la viga para poder conectarse al registro. Entonces eso quiero que lo tengan claro. De pronto esto es un poco más alto porque la viga pues lleva aquí encima una plantilla y entonces el registro es un poco más alto. Cuando hablamos de cota rasante es la cota de esta parte del registro, ¿cierto? Esta cota batea es la parte inferior donde entra la tubería. Correcto, entonces es claro que entiendan ese concepto. Entonces, ¿qué nos nos dice cuál es la profundidad a la cual debemos conectar, por ejemplo, el registro inicial, que es el más desfavorable, porque como la tubería ya viene bajando, lógicamente los registros siguientes van a estar más bajos, y si cruza el primero, pues con toda seguridad cruzarán todos los demás. Ok, entonces para nuestro caso propusimos que esto era 50 centímetros, la tubería como es 4 pulgadas tiene 10, serían 50, y otros 10 más acá serían 60. O dijimos que esto era 40, 50, 60, exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Que la tubería debemos conectarla 60 centímetros por debajo del nivel del registro inicial, que es lo que está. Vamos a dejar de presentar y vamos a seguir mirando. 60. Listo, entonces fíjense, la inicial, bueno, dijimos que iban a bajar 30 centímetros, en este caso yo puse que 30 centímetros y 10 la tubería 40, entonces no, 50, 40, 45 daría 30 y 5 y 10, 45. O sea, ¿qué diferencias son? ¿Cuánto aumentamos aquí de 45 a 65? ¿Cuánto es? 50 centímetros, ¿cierto? Entonces, comenzamos con una profundidad de 50 centímetros. Nuevamente, ¿a qué o qué nos obliga o cuál es la condición que debemos tener? Que la tubería pase por debajo de la tubería. Eso, cuando ustedes hacen un diseño, cuando se vaya a hacer un diseño, uno lo primero que pide son los planos estructurales para precisamente saber por dónde uno no puede meter tuberías. Entonces, los planos estructurales se los entrega a uno, en este caso, pues esto baja 50 centímetros. Entonces, con 50 centímetros comenzamos la primera cota rasante, batea. Pero dijimos que generalmente uno poniéndole el 1% dependiente, con toda seguridad nos van a dar los parámetros. Cuando ya baja del 1%, están muy ajustados y pero uno va a la fija poniéndole el 1% dependiente. Entonces, si yo tengo aquí una longitud de 3,89 para que me dé el 1%, tendría que por lo menos ponerle 4 centímetros, ¿cierto? Porque es 3,89, 4 centímetros. No le vamos a poner 3,89 centímetros porque es muy difícil, entonces le ponemos los 4. Entonces llegaría, si está en la menos 65, llegaría al final con 4 centímetros menos, más bajo, serían .69. ¿Está claro? Y fíjense que la fórmula ya nos da la pendiente directa, 1,03. ¿Y a qué corresponde esa fórmula? Fíjense, es la diferencia de alturas entre el inicio y el final multiplicado por 100, ¿sí? Sobre
la longitud. Fíjense, la diferencia de nivel multiplicado por 100 sobre la longitud para que nos dé en porcentaje 1,03%. ¿Está claro? ¿Cómo se saca esto? Les pregunto. Sí, profe. Bueno, igualmente, entonces, ¿qué hace uno? O sea, recuerden que el registro tiene una entrada y tiene una salida. Entonces, ¿qué se hace o qué se acostumbra generalmente? Bajarle entre la entrada y la salida 1 centímetro. Entonces, fíjense, ya el R2 a la salida ya me baja 1 centímetro. Fíjense, ya no es 69, sino 70. ¿Sí vieron? Fíjense que la fórmula a la cota anterior le bajo 1 centímetro. Y me queda entonces en la menos 70, perdón. ¿Ok? Porque estamos trabajando del 0,0 hacia abajo, ¿cierto? 0,0, ¿ok? Bueno, entonces fíjense, para que me dé el 1% aquí, ¿qué longitud tengo? 6,42. Para que me dé el 1% tengo que por lo menos bajarle 7, ¿cierto? Yo estaba en la 70, bajé a la 77, 7 centímetros. Miren, me da 1,09. Ok. Hacemos la misma situación para el siguiente manhole, el siguiente registro. Entonces lo bajo a la salida 1 centímetro, de la 77 bajo a la 78. ¿Ok? Entonces, para que me dé el 1% en esta, ¿qué debo hacer? Si tengo 838, tengo que bajarle mínimo ¿cuánto? 9, ¿cierto? Entonces, 78 y le bajan 9 es la menos 87. Entonces, fíjense que nos da enseguida 1,07, o sea, una pendiente mayor del 1%. Bueno, entonces el siguiente es la conexión del registro domiciliar a la tubería. Recuerden que la tubería mínimo está a 1,40 metros de profundidad, ¿cierto? 1,40. Pero yo tengo la cota en la calle es menos 45 y le bajo 1,40 sería menos 1,85, ¿cierto? Le bajo la profundidad a la cual debe estar la tubería. Esto aquí estamos suponiendo, cuando uno vaya a hacer un diseño tiene que verificar a qué profundidad está la tubería. Entonces, ¿cómo hay, profesor? ¿Y cómo hago? ¿Romper la calle? No, o sea, no es la idea. La idea, ¿cuál es? Es verificar la cota, o sea, ver los manholes de esquina a esquina y ver la cota en el primer manhole, en el más alto, y acá en el más bajo. Sabemos entonces la pendiente. Sabemos entonces del manhole más alto a donde voy a conectarme, qué distancia hay, y entonces puedo saber exactamente a qué profundidad está esa tubería. ¿Está claro cómo se consigue esa tubería? Eso es un problema de topografía que es muy fácil de solucionar. ¿Ok? Nadie contestó. ¿Me oyeron? Pero puedes repetir Sí, esa parte. ¿Cómo? Si me puedes hacer favor de repetir esa parte. No te estoy escuchando nada. Que le repita esa parte, profe. Para el ejercicio que estamos haciendo, yo estoy suponiendo que la tubería mínimo está a 1,40. Entonces, si en la calle la cota es 0,45, menos 45 centímetros, la tubería estaría 1,40 más abajo del menos 45, estaría en la menos 1,85, ¿cierto? Eso está claro. Sí, señor. Bueno, listo. Pero les digo que no todas las tuberías están a 1,40, mínimo 1,40, pero puede estar más profunda. Inclusive hasta menos profunda. Entonces, ¿cómo hace uno?
Bueno, ya les voy a explicar entonces otra vez en el grafiquito para que sea mucho mejor. Ya, ahora sí. Entonces, ¿qué pasa? Que ustedes, por ejemplo, tienen, digamos, vamos a suponer aquí, están viendo la forma ese, el rectángulo que le escribí ahora, ¿cierto? Sí, profe. Ahorita. Bueno, entonces, vamos a insertar formas. Rectángulo. Vamos a suponer que este es el edificio. Estamos viendo en corte, ¿no? Este es el edificio que ustedes están diseñando. Entonces, un momento. Este es el edificio y este es el manhole que queda en la parte más alta y en la calle, y este es el manhole que queda en la parte más baja. ¿Qué se hace? Se toma la profundidad, la cota del fondo este, y se toma la cota del fondo este y se mide la distancia. ¿Por qué? Porque usted puede abrir, esto tiene tapa aquí, abre, y esta longitud la puede medir por encima de la calle, ¿correcto? ¿Qué pasa entonces? Que usted puede tener qué pendiente tiene esta tubería. ¿Por qué? Porque tiene la distancia y tiene la diferencia de nivel entre el más alto y el más bajo. Entonces, usted se va a conectar en este punto, mide la distancia de aquí hasta aquí, y con la pendiente puede calcular a qué profundidad pasa la tubería aquí en este punto. ¿Sí está claro? Sí, profe, ahora sí. Vale. Para el caso específico este, fíjese, comenzamos en la 088, le bajamos 1 centímetro a la salida del registro 4 y nos conectamos a la tubería que estamos suponiendo que está a 1.40. Nuevamente les digo, para uno verificar exactamente, tiene que hacer el ejercicio que les acabo de explicar. ¿Ok? Entonces, ya este es un punto fijo. Entonces, aquí la pendiente, fíjate, me da una pendiente del 26.36%. Inmensa, ¿cierto? Pero esa es la pendiente, ¿ok? Ok. Entonces, estamos claros hasta aquí, ¿cierto? Este es, digamos que H1 y H2 corresponden a las profundidades de los registros. El registro 1 es 50, el registro 2 55, el registro 3 63, el registro 4 58. Esas son las profundidades de los registros. Es simplemente por fórmula, es la diferencia, fíjense, entre el registro en la batea inicial y la rasante inicial. Con eso tenemos las profundidades en cada uno de los registros. Esto es muy fácil y es aplicar esa fórmula. ¿Ok? ¿Estamos claros ahí? Sí, señor. Entonces, esta columna del caudal real ya dijimos cómo salía, que era buscar en la tabla de Hunter. Esta columna del
del caudal a tubo lleno es aplicar esta fórmula que está aquí y nos da el valor a tubo lleno. Es simplemente aplicar la fórmula, ¿ok? Y esta fórmula que tiene la pendiente, o sea, involucra la pendiente. Entonces, fíjense que está involucrado esta columna, la de la pendiente. Pero hay que tener en cuenta que esta pendiente, bueno, aquí esta fórmula de Manning es una fórmula que ya está bastante... Profe, no está presentando el Excel. No estoy presentando el Excel. No, está en las figuras. ¿Cómo va a ser? Uy. Bueno, vamos entonces a presentar el Excel. Entonces, todo lo que hablé ahora quedó en nada. Bueno, esto fue lo último que expliqué. Cómo nos conectábamos a la tubería de alcantarillado. Dijimos, si está la calle en la punto 45, 1.40 más abajo sería la 1.85. Entonces, nos va la pendiente directamente. 26.36 nos va la pendiente. ¿Ok? Ahí no hay que suponer para que me dé mayor de 1. ¿Por qué? Porque ya ese es un punto fijo conocido y de ahí no me puedo pasar para poderme conectar a la tubería. ¿Estamos claros ahí? Sí, profe. Sí, profe. Bueno. Las siguientes columnas del cuadro es H1 y H2, es la diferencia, o sea, las profundidades de los registros, que viene de la diferencia entre la cota rasante, fíjense que aquí lo conozco, entre la cota rasante y la cota batea. Le da la profundidad del manhole. Estas son las profundidades de los manholes. La inicial 50, el 1, 50, 55, 63 y 58. Esa es la profundidad que tienen los registros. ¿Ok? Entonces, la siguiente columna las siguientes dos columnas son los caudales. El caudal ya vimos de dónde salía, ¿no? Que es del cuadro de Hunter. Ya lo habíamos buscado. Este es simplemente aplicar la fórmula de Manning. Y nos da el caudal. Esta fórmula que está aquí nos da en metros cúbicos segundo para que nos den en litros por segundo, porque para poder hacer la relación de Q sobre Q tiene que estar en las mismas unidades. Entonces, fíjense, si esta fórmula me da en metros cúbicos segundo, yo a esta fórmula tengo que multiplicarla por 1000. Por eso, ustedes quizás no miran que es esta. No aparece 3.12, pero por unas, aquí se mete directamente el diámetro. Bueno, hay una serie de, pero pueden aplicar esta sin ningún problema, que involucra el diámetro, la pendiente y en las unidades que aparecen aquí. Entonces, pues calcular esto, ¿no? Conocemos, para cada uno de los tramos conocemos la pendiente. Para cada tramo, fíjense, conocemos el diámetro, la pendiente y n, que es el mismo para todos. Y podemos hallar el Q. Importante que el Q se halle en litros por segundo, porque la tabla de Hunter nos da en litros por segundo. Entonces, si aplicamos la fórmula de Manning, esta nos da en metros cúbicos segundo. Tendríamos que multiplicarla por 1000 para que nos diera en litros segundo. ¿Ok? ¿Está claro? Sí, señor. Para poder hacer la relación. ¿Ok? Esta es la relación. Entonces, fíjense. Lógicamente, este es otro parámetro. Bueno, la relación Q sobre Q es simplemente dividir este sobre este. Relación del caudal real sobre el caudal a tubo lleno.
este sobre este. Entonces nos dan estos valores. Otro valor que debemos hallar, fíjense para dónde vamos. ¿Para dónde vamos? Vamos a calcular la velocidad y la fuerza atractiva. Recuerden que esos son los parámetros que uno tiene que chequear que den por lo menos lo mínimo que dice la norma o superior a eso. Entonces, tenemos que hallar el B sobre B, perdón, la velocidad a tubo lleno. Si tenemos el caudal a tubo lleno y el caudal es velocidad por área, podemos hallar la velocidad a tubo lleno, ¿cierto? Si el caudal es velocidad por área. Simplemente despejar velocidad y queda caudal sobre área. El caudal lo conocemos porque está en metros cúbicos segundo. Aquí está en metros cúbicos. Fíjense, aquí para aplicar, ¿qué aplico yo? Fíjense. ¿Qué relaciona la fórmula de velocidad tubo lleno? El N8. ¿Qué es el N8? El caudal. ¿Cierto? Pero aquí está en litros segundo. Por P2, pesos 2, pesos P, pesos 2. ¿Cuál es ese? ¿Cómo, profe? Es el área. El área yo la tengo ya acá afuera. Velocidad por área. Caudal sobre área da la velocidad. El área yo la tengo acá afuera, es esta que está aquí. El área de 4 pulgadas porque el tubo es 4 pulgadas. Entonces nos da la velocidad tubo lleno. Aplicar la fórmula. Velocidad, caudal es velocidad por área. Caudal, velocidad por área. Es cierto, estamos en lo correcto, están ubicados caudal, velocidad por área. ¿Ok? Sí, señor. Bueno, si usted despeja de esa fórmula pequeña, velocidad, ¿cómo le quedaría la velocidad? Caudal sobre el área. Pero como estamos hablando de velocidad a tubo lleno, tiene que ser el caudal a tubo lleno para poderla aplicar. Sobre el área. El área, pues yo la calculo acá. Si con el diámetro de la tubería yo relaciono acá esta área y obtengo el área de la de 4 a la 6 de la 8 para las que necesite. En este caso lo divido entre el área de la tubería de 4 pulgadas y lo multiplico por 1000 porque el caudal a tubo lleno que utilizo acá, fíjense, que utilizo acá es este que está aquí, pero está en litros segundo, tengo que dividirlo entre 1000. ¿Ok? Para que me dé. Entonces, tenemos aquí las velocidades a tubo lleno. Caudal, velocidad por área, velocidad de caudal sobre área. Y hallamos la velocidad a tubo lleno. Entonces, ya con estas relaciones, con esta relación de Q sobre Q sub 0, uno puede hallar la relación de B sobre B sub 0 en la tabla de relaciones. La tabla de relaciones. Espérense un momentico que ustedes no tienen a la mano esa tabla, no, señor. Wow. Yo la debo tener por aquí. Vamos a buscar.
Ya están viendo la tabla. Sí, profe. Bueno, entonces fíjense. Aquí a la izquierda nos aparece el Q sobre Q, o sea, cuánto es la relación Q sobre Q. Entonces, fíjense, aquí y tanto aquí como acá. O sea, por ejemplo, si la relación es 0.15, entonces aquí tienen 0.10 y aquí 5, entonces las relaciones que tendríamos que buscar sería aquí en estas columnas. 0.15, 0.16, 0.17, 0.21, 0.22, 0.20 aquí en esto. 0.35, aquí está el 30 y aquí está el 5 en esta relación. Fíjense que hay diferentes valores de relaciones. B sobre B sub 0, D sobre D, R sobre R sub 0 y H sobre D. Entonces, debemos buscar la relación B sobre B. Entonces, vamos a anotar. Anoten la relación Q sobre Q de los diferentes tramos. Anoten. El tramo R1, R2, la relación Q sobre Q es 0.03. Sí. R2, R3, 0.07. Sí. R3, R4, 0.11. Sí. Y R4, alcantarillado o tubería, 0.01. ¿Ya las tienes? Entonces, Sí. ponte otras columnas al lado de la relación B sobre B sub 0 y T sobre T sub 0. Listo. Ok, bueno, entonces vamos a seguir en la tabla, vamos a buscar esos valores en la tabla. Bueno. En el primer tramo, ¿cuánto nos dio el Q sobre Q? 0.03. Entonces, fíjense, 0.03 aquí. ¿Cuánto da el B sobre B? Punto 4. Exactamente. 0.400, 0.4. Ok. Y el R sobre R sub 0, ¿cuánto nos da en el mismo? 0.07. Punto. 0.370. Exactamente. Ahora les explico el R sobre R sub 0 que corresponde a lo mismo que si fuera el T sobre T sub 0. Espérese, profe, espérese. T sobre T sub 0, ¿cuánto es? No, T sobre T sub 0 es el mismo R sobre R sub 0. Yo les explico por qué. Aquí no aparece sino R sobre R sub 0. Ahora les explico por qué es lo mismo. Entonces, punto 37. Punto 37. Bueno. El siguiente tramo, ¿cuánto es? Punto 07. Punto 07. O sea, está aquí. B sobre B sub 0, ¿cuánto sería? Punto 492. Y R sobre R sub 0. Punto 51. Es correcto. El siguiente tramo. Punto 11. Punto 11, fíjense. Entonces aquí punto 10, punto 11 sería aquí. Punto 01 y punto 10 daría punto 11. ¿Cuánto es B sobre B sub 0? Punto 553. Y R sobre R sub 0. Punto 6. Punto 606. Ah, sí, perdón. El siguiente Punto tramo 01. es este de aquí. Entonces, el B sobre B sub 0 es Punto 292. y el R sobre R sub 0. Punto 239. Punto 239. Listo, entonces ya tenemos los valores
la tabla de las relaciones B sobre B sub 0 y R sobre R sub 0. Nosotros vamos a calcular tractiva, ¿cierto? Bueno, entonces, miremos cómo se aplica la fórmula del cálculo de la tractiva. Ya les digo cuál es la fórmula. Vamos a dejar de presentar aquí. Fíjense, la fórmula para calcular la fuerza atractiva es esta que está aquí. T igual al gamma por el radio hidráulico por la pendiente. Correcto. Para tubo lleno será lo que es el gamma. Fíjense, esto es constante para cualquiera de las situaciones, a tubo lleno o a caudal real. ¿Cierto? El gamma no cambia, siempre será el mismo, 9.810 newton metros cúbicos. El radio hidráulico es el que cambia y ese permanece constante. O sea, si usted hace una división entre la tractiva real sobre la tractiva tubo lleno, ¿qué le va a dar? Tractiva real sobre tractiva tubo lleno, gamma y se van. Entonces nos queda siempre R sobre R sub 0, que es el valor que obtuvimos. O sea, que T sobre T sub 0 es lo mismo que R sobre R sub 0. ¿Y está claro? Explíqueme eso último, profe, no entendí bien. La fórmula para calcular la fuerza atractiva es esta, ¿cierto? Sí. ¿Qué parámetros incluye? El gamma, que es el peso específico del agua, y la pendiente. Para las situaciones que se presentan a tubo lleno y a caudal real, o sea, a tubo no lleno, digamos, que es el caudal que pasa realmente por dentro del tubo. Estos valores de gamma y de S son constantes para ambas situaciones, ¿cierto? La pendiente va a ser la misma, esté a tubo lleno o esté a medio tubo. Y el gamma es el agua que no va a cambiar. Entonces, si usted, o sea, esta es la tractiva real y la tractiva tubo lleno será T sub 0 igual a gamma por R sub 0 sobre S. Si hace una división del T sobre el T sub 0, le queda aquí gamma R por S sobre gamma por R sub 0 sobre S. Entonces, como son iguales, se elimina. Entonces quedaría que la relación entre T y T sub 0 es la misma que entre R y R sub 0. Por eso es que son iguales. ¿Sí está claro? Sí, señor. Bueno, entonces ya podemos introducir aquí estos valores. ¿Cuánto nos dio en el primer tramo B sobre B sub 0? Punto 4, bro. Punto 4. Para el segundo. Punto 492. Para el tercero. Punto 553. Y para el último. Punto 292. Punto 292. Ese es B sobre B sub 0. Exactamente. Entonces, si usted tiene B sobre B sub 0 y tiene el valor y tiene el igual a esta relación, despeja B, es multiplicar B sub 0, B sub 0 por la relación. O sea,
¿De dónde sale esto? De multiplicar este por este. La relación por este. Entonces nos da la velocidad real, que sería en este caso B. Fíjense que aquí me dio 0.39. Me dio menor que la mínima, que es punto 39, punto 40. ¿Qué debo hacer? Hombre, ponerle más pendiente para que me pueda aumentar la velocidad. Lo vamos a dejar así. Ok. La atractiva tubo lleno es simplemente aplicar esta fórmula. Atractiva tubo lleno será el gamma por el radio hidráulico a tubo lleno, que es el área sobre el perímetro mojado, por la pendiente. Entonces, calculamos aquí estos valores. Atractiva tubo lleno es esta que está aquí. La fórmula, y nos da la atractiva tubo lleno. La relación que nos da, ¿cuánto es? De R sobre R sub 0 es la misma. Para el primer tramo, ¿cuánto nos da? Punto 37. Punto 37. Para el segundo tramo. Punto 51. Punto 51. Para el tercer tramo. Punto 606. Punto 606. Para el último tramo. Punto 239. Punto 239. Entonces fíjate que todas están por encima del punto 10, cumplen la atractiva, porque la atractiva mínima, según la norma, es punto 10. Por esa atractiva mínima debe ser mayor de punto 10 o mayor o igual a punto 10. En este caso, todas nos dan por encima de punto 10, cumple. Pero aquí no cumple porque está menos de punto 40. Entonces, ¿qué se les ocurre que deben hacer? Ya se los dije, aumentarle la pendiente. Entonces ya ustedes se vuelven otra vez a esta parte, de aquí, y calculan una pendiente mayor. Entonces, para no dañar todo el cuadro de cálculo que hago yo para aumentar la pendiente, le subo un poco al inicio. Vamos a subirle 2 centímetros más. Entonces ya sería en la punto 63, ¿cierto? No la punto 65, sino la punto 63. Fíjate, ya me sube la pendiente 1.54. ¿Cuánto me queda? El Q sobre Q es 0.02. ¿Cuánto me había quedado inicialmente? ¿Cuánto me había dado el Q sobre Q anterior? Punto 03. Punto 03. Entonces ya busco nuevamente. ¿Cuánto es el punto 02? Punto 02. ¿Cuál es la relación B sobre B y R sobre R? Vamos a buscarla en la tabla. Ya te la voy a dictar. Es punto 02, ¿cierto? Para no salirnos. Punto 02. El B sobre B es punto 362. ¿Lo anotaste? El B sobre B sub 0, 0.362, y el R sobre R sub 0, 0.315. Sí, señor. Bueno, entonces vamos a reemplazarlo aquí. ¿Cuánto nos da entonces el B sobre B sub 0? Punto 362. Punto 362. Sí, señor. Fíjese, ya la velocidad nos da punto 43, nos da mayor. Y la atractiva, ¿cuánto nos dio? Punto 315. Punto 315. Nos da punto 19. Ya. Estamos ok. Entonces ya este diseño está bien. ¿Por qué? Porque aquí la velocidad en todos los tramos está por encima de punto 40. Y en la atractiva en todos los tramos está por encima de punto 10. O sea, nuestro diseño está ok. Bueno, en ese orden de ideas, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer?
vamos yo les voy a mandar este cuadro y se lo voy a mandar así en Excel para que no tengan trabajo, porque la idea es que ustedes lo construyan, ¿no? Pero bueno, se los voy a mandar así machacadito y les voy a mandar un planito para que me hagan el diseño de los desagües para la próxima clase. ¿Ok? Para el lunes. Listo, profe. Sí, señor, para el lunes. Bueno, profe, listo. ¿Alguna pregunta? No, al momento ninguna. Bueno, entonces quedamos así. A más tardar mañana en la mañana tendrán en sus correos el planito y el cuadro de diseño. Que nuevamente, ¿qué es lo primero que tienen que hacer? Bueno, mirar el plano. Establecer los elementos sanitarios. Exactamente, establecer los elementos sanitarios, hacer el trazado, definir los diámetros, ubicar las bajantes. Exacto, ubicar bajantes. Llegan al primer piso, ubicar los registros donde van a recibir los bajantes y donde van a recibir lo que esté en el primer piso. Y hacer el cuadro. Ok, el libro de Pérez Carmona ustedes lo tienen. Ahí están los cuadros esos de la máxima capacidad de los ramales horizontales por diámetro, al igual que el de las bajantes. Entonces, es muy fácil. ¿Ok? Listo, profe. Gracias. Bueno, pues que pasen buena noche. Gracias, profe, igual.